En Inter Miami están observando el mercado de fichajes con mucho detenimiento, especialmente ahora que han sufrido una baja significativa para el resto de la temporada. Nicolás Freire, un pilar en la defensa del equipo, ha sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, dejándolos en una situación delicada. Ante esta situación, la directiva del club está en busca de opciones para reforzar la defensa central, y su atención se ha centrado en una figura destacada del Real Madrid. Según el sitio web Relevo, Inter Miami está interesado en Nacho Fernández, uno de los referentes del Real Madrid. Nacho, con 34 años, estaría considerando dejar el club madrileño al finalizar la temporada para buscar nuevos retos fuera del fútbol europeo. Esta decisión ha despertado el interés de varios equipos, incluyendo otros clubes de la MLS y hasta de Arabia Saudita, pero Inter Miami parece estar a la cabeza en esta carrera. La razón detrás del interés de las Garzas en Nacho no solo radica en su capacidad defensiva y experiencia, sino también en su situación contractual. Nacho finalizará su contrato con el Real Madrid al término de la temporada, lo que significa que Inter Miami no tendría que pagar un monto de fichaje por él. Esto facilita mucho las negociaciones y abre la posibilidad de ofrecerle un contrato atractivo sin tener que hacer grandes desembolsos iniciales. David Beckham, cofundador y propietario del club, ve con buenos ojos la incorporación de Nacho, especialmente por su potencial para reforzar la defensa y su experiencia en competiciones de alto nivel. Según el citado medio, Inter Miami podría ofrecerle a Nacho un contrato bajo la designación de jugador TAM, Tarjeta Elected Money, que es un mecanismo en la MLS para financiar contratos sin que estos afecten severamente el tope salarial del equipo. Este tipo de contrato ya lo tiene Jordi Alba, otro de los grandes fichajes del club. El contrato TAM permitiría ofrecerle a Nacho un salario de aproximadamente $1.5 millones anuales. Sin embargo, existe otra opción sobre la mesa: convertir a Nacho en un jugador franquicia. Este tipo de contrato es reservado para jugadores de alto perfil que pueden ganar salarios por encima del límite salarial del equipo. Para que esto suceda, uno de los actuales jugadores franquicia, como Leo Campana, tendría que pasar a ocupar la plaza TAM, liberando así espacio para que Nacho se convierta en el nuevo jugador franquicia. Aunque existe la posibilidad de que, si Campana libera su plaza de franquicia, Luis Suárez podría ocuparla, complicando aún más las decisiones estratégicas del club. La idea de unirse a un equipo que cuenta con estrellas de la talla de Lionel Messi, Sergio Busquets y potencialmente Luis Suárez es muy atractiva para Nacho. No solo por el nivel de los compañeros con los que jugaría, sino también por el atractivo de vivir en una ciudad como Miami, que sería un gran cambio para él y su familia. Según informes, la ciudad supone un plus para mover a su familia, lo cual es un factor importante en su consideración. Para Inter Miami, la llegada de Nacho no solo significaría una mejora defensiva significativa, sino también un golpe de efecto en términos de marketing y reputación. Tener a un exjugador del Real Madrid en sus filas, alguien que ha enfrentado a los grandes de Europa, elevaría el perfil del club tanto dentro de la MLS como a nivel internacional. Además, es crucial para el equipo encontrar un reemplazo adecuado para Nicolás Freire, cuya ausencia deja un vacío importante en la defensa. En conclusión, la posibilidad de que Nacho Fernández se una a Inter Miami está cargada de expectativas y potenciales beneficios para ambas partes. Para Nacho, sería una oportunidad de seguir jugando al más alto nivel en un entorno nuevo y emocionante. Para Inter Miami, significaría reforzar su defensa con un jugador de experiencia mundial y seguir construyendo un equipo de renombre global. La situación sigue siendo fluida, pero lo que es claro es que tanto el jugador como el club están explorando todas las vías para hacer que este movimiento sea una realidad.